Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias por el sacrificio de venir esta tarde. Van a ser recompensados por estar aquí. Y lamentablemente pues la lluvia ha impedido que muchos de los que nos habían prometido asistir estuvieran aquí. Así que después de darle las bienvenidas al instituto, pues el doctor Carlos Sánchez Balseguín va a hacer la presentación de la persona invitada por nosotros esta tarde. Así es, así. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro y a la conferencia de Conchita Sarnoff que se llama La esclavitud moderna, una perspectiva en las Américas. Quiero saludar especialmente al embajador Armando Valladares, que preside nuestra reunión de esta noche, dar la bienvenida a Conchita Sarnoff y a nuestra directora, doña Karen Holihan. Quiero decirles que Carlos Alberto Montaner, nuestro presidente, se excusa de estar presente. Él tenía que ser en realidad quien haga la presentación del libro y la entrevista, porque a él le gusta que cuando se trata de libros, él prepara una lista de preguntas y conversa con el autor. No va a estar presente Carlos Alberto, pero la lista de preguntas está aquí. Y va a ser nuestra directora Karen Holihan, que es además gran amiga de Conchita, quien va a intercambiar e interactuar en esta dinámica de penetrar en la obra, penetrar en el libro y en las razones que la autora ha tenido para eso. Me corresponde simplemente reiterarles la bienvenida y recordarles que nuestro instituto, el Inter-American Institute for Democracy, es una organización de los Estados Unidos, sin fines de lucro, que trabaja en la promoción, la defensa de la libertad, de la democracia, de los valores fundamentales que hacen a las sociedades libres. No somos una entidad proselitista, no somos una entidad que tenga posiciones ideológicas, más bien el Inter-American Institute está caracterizado por su pluralismo y estudia estos temas en todo el hemisferio americano. Uno de los temas que nos interesa, obviamente, a partir de la libertad, es el tema de lo que son los derechos y libertades de los individuos y las mujeres en particular. Y es por eso que cuando Conchita planteó la posibilidad de que tengamos esta reunión, pues encantados aceptamos y promovemos este tipo de trabajo. El instituto trabaja en todo el hemisferio y tiene una reconocida experticia de carácter regional. Hay otras entidades como la nuestra, think tanks, que trabajan países específicos. Nosotros trabajamos países específicos, pero todos los países del hemisferio en su conjunto, y la lucha que estamos realizando en este momento es una lucha para que esta división que existe en el siglo XXI entre países democráticos y no democráticos en las Américas, entre países que sí cumplen con los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos, la división e independencia de los poderes públicos, la vigencia del Estado de Derecho, la existencia de elecciones libres y permanentes, la alternabilidad en el poder, la libertad de prensa, y los otros países que no tienen esas características, que esa diferencia desaparezca. Lamentablemente lo que era solamente una dictadura a fines del siglo pasado, que es la dictadura castrista en Cuba, se ha expandido en el hemisferio en este siglo, y a la sombra del petróleo venezolano y del mal uso de esos recursos que dio Hugo Chávez, controla hoy Venezuela, se ha extendido al Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua. Esperamos nosotros que los aportes que hacemos, simplemente dando palestra y oportunidad a la gente de expresar su punto de vista, de mostrar lo que son las situaciones de crisis que se plantean en estos diferentes países, ayude a una pronta recuperación de la democracia. El tema que hoy día va a tocar Conchita es un tema muy importante, que, como les decía, hace a la libertad de las personas, hace a estos valores de la democracia que tienen que ver
con justicia, que tienen que ver con la propia democracia, que tienen que ver con la igualdad de los individuos. Y por eso, Conchita, bienvenida. Expreso a nombre del Instituto y de Carlos Alberto Montaner el placer que tenemos de que nos honres con tu presencia. Y le cedo la palabra a nuestra directora Karen Hollihan para que puedan avanzar. Quisiera que Conchita primero nos hable y luego establecemos un diálogo. ¿Prefieres cederle la palabra a la autora? Sí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Carlos, mi gran amiga Karen, por esta generosa invitación esta tarde, y muchas gracias a ustedes, los invitados, por estar aquí en este día tan lluvioso. Estoy muy agradecida. Creo que es un tema muy importante, la razón por la cual me he dedicado hace más de 10 años. He invertido muchísimas horas en lo que es la investigación del tráfico humano, específicamente del tráfico infantil. Fue en el año 2006, durante un viaje a México. Yo estaba trabajando para una compañía mexicana que se llamaba Cemex, Cementos Mexicanos, y ayudando a la compañía a reestructurar, porque ellos compraron una compañía inglesa que se llamaba Ready Mix Concrete. Y entonces, durante esa reestructuración, ellos tenían muchísimos problemas por las distintas culturas que tenían que compenetrarse, ¿no? Y me contratan, y en uno de mis viajes a México tengo el gran honor de cenar con el canciller Jorge Castañeda, y durante esa cena el canciller Castañeda me dice algo que cambió mi vida, y me dice: Conchita, ustedes los americanos son unos hipócritas. Primeramente nos compran las drogas, segundo nos venden las armas ilegalmente, y ahora recientemente nos están robando a nuestros niños. Bueno, como se pueden imaginar, esto fue una acusación inesperada, obviamente, y algo que de verdad me tocó al fondo del corazón. Cuando termino, yo regreso a Washington, donde vivo, D.C., empecé a investigar muy ligeramente lo que es el tema del tráfico humano y qué es lo que estaba sucediendo entre México y los Estados Unidos, específicamente, como dijo el canciller, el robo de los niños mexicanos. Y durante esta investigación me doy cuenta, las cifras en el 2006 llegaban a, creo que eran 100,000 niñas traficadas en el 2006. Las cifras hoy en día están, de acuerdo con el Congreso, con un reporte que publicó el Congreso americano, en el 2015 más de 1 millón de niñas traficadas. Las Naciones Unidas publicó un reporte cuyo cual 22 millones de niños han sido traficados, no exclusivamente por tráfico sexual, sino también tráfico de órganos, tráfico laboral, porque este tema es un tema bastante complejo, que no solamente, obviamente, los estudios y todo lo que es la investigación no se vinculan a lo que es el tráfico sexual únicamente, sino también el tráfico laboral de niños y el tráfico de órganos de niños. Yo no he estudiado lo que es el tráfico de órganos ni el tráfico laboral, porque ya estudiando el tráfico sexual para mí es más que suficiente. Y es un gran problema en este país, porque una de las cosas más importantes es que son los carteles mexicanos trabajando cercanamente con el cartel
americano que se llama Mara Salvatrucha. Aquí en este país lo que ellos llaman MS-13 y MS-18 son los carteles que manejan todo lo que es el tráfico de niñas, especialmente de niñas extranjeras que vienen de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y de México. Y entonces, durante una de mis investigaciones, yo viajo a México, por supuesto, porque de ahí es donde viene casi 79% de las niñas que han sido traficadas a los Estados Unidos. Y la razón por la cual estos niños vienen a los Estados Unidos y los trafican a los Estados Unidos es porque el segundo negocio más grande del Internet es child pornography. El negocio más grande, es decir, en términos de lucros económicos, es la pornografía, pero pornografía de adulta, el primer negocio, perdón. Pero el segundo negocio es pornografía infantil. Y entonces una de las razones principales por las cuales los niños vienen de todos países del mundo, específicamente, claro, el país cual es más cercano a los Estados Unidos, que viene siendo México. Y durante mi viaje a México me doy con un caso que en el 2007 ya era un caso federal americano de una abuela que tenía 64 años que estaba utilizando a sus 2 hijos que están ahora en una cárcel federal en los Estados Unidos. Lo han sentenciado a 50 años cada hijo. Y de un pueblo que se llamaba San Miguel de Tenancingo, que de verdad hasta el día de hoy yo no le puedo decir la razón por la cual ese pueblo específicamente ha traficado el número más grande de niñas a los Estados Unidos. No entiendo, porque es un pueblo muy pequeño, a 2 horas y media de la Ciudad de México, y la población infantil es mínima. Así que no entiendo por qué eso viene siendo lo que llaman los americanos un hub, pero es uno de los grandes hubs de México. Y a través de esa investigación regreso a los Estados Unidos y me topo con este personaje, este señor que se llama Jeffrey E. Epstein, que casualmente era alguien que yo conocía socialmente, y me indican que él estaba en la cárcel. Y bueno, me sorprende muchísimo, pero me sorprende aún más que la razón por la cual está en la cárcel es porque había traficado más de 100 niñas de todos países del mundo. Y entonces pues ahí empieza mi investigación, porque yo me doy cuenta que esto es no solamente un crimen de gente de pocos recursos, sino ahora estamos a otro nivel totalmente distinto. Este es un hombre que está valorizado a más de $2 billones, es un Wall Street Hedge Fund Manager, es un hombre con gran influencia en nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos, con grandes amistades. Una de las personas que ha sido implicada en el caso de Epstein es el expresidente Bill Clinton, que ha viajado con el señor Epstein más de 26 veces en el avión privado del señor Epstein. Él ha donado millones de dólares al Partido Demócrata. A la secretaria Clinton le donó miles de dólares después que lo sentenciaron. Y entonces ahí es cuando yo empiezo toda una investigación para intentar aprender por qué es que en este país tan desarrollado, con tantas leyes federales y estatales, es el país número 1 en el mundo del tráfico sexual infantil. Y por supuesto, lo que me entero, todo está incluido en el libro Trafficking, es que desafortunadamente gobernantes de nuestro país están asociados y es todo un pay for play. ¿Por qué es que el señor Epstein le
le presta a estas niñas, a estos gobernantes, obviamente porque él necesita favores, y los favores son políticos. Bien, Conchita. Conchita ha hecho un trabajo de investigación periodística admirable. Te felicito, Conchita, en nombre de todo el directorio del instituto. Gracias. Tu investigación lleva a... Uno de los temas a los que lleva esta investigación es a este billonario Epstein, y que ha conseguido muchísimo la atención de la prensa. Sin embargo, las editoriales importantes que apalabraron la publicación, una de ellas, Random House, México, decidió después ignorar los contratos o los acuerdos de contratos que tenían. Y quisiera saber de ti qué pasó ahí. Bueno, aunque lo podemos sospechar. Creo que sí, creo que lo pueden sospechar. Yo firmo un acuerdo con Random House México en el año 2009, cuando yo le presento al director de Random House México con esta historia. La historia no era simplemente sobre Epstein, sino sobre el caso mexicano y qué es lo que estaba sucediendo con estas niñas de México a los Estados Unidos. Y entonces yo sigo la investigación y me doy cuenta que ahora tenemos a un expresidente, tenemos a senadores americanos implicados, tenemos a un gobernador, Bill Richardson de New Mexico, implicado también en el caso. Bill Richardson. Y entonces Ehud Barak de Israel también. Y cuando yo llego a ver todo, cuando me doy cuenta que esto es un caso tan enorme que yo solamente, es decir, yo no estoy protegida por una institución académica o una institución editorial, me recosté sobre lo que era Random House y le pedí si es posible nosotros incluir toda esta información. Y por supuesto, la respuesta fue no, a menos que tienes que borrar todo lo que es la información sobre Clinton, porque Clinton es nuestro cliente y Clinton fue presidente y la esposa es senadora de Nueva York, o fue senadora, en 2009 ya había. Y entonces, bueno, como una periodista se pueden dar cuenta que o borro la información y no la incluyo, que creo que hubiese sido una injusticia, o me quedo sin el contrato y me quedé sin el contrato. ¿Y Epstein, en realidad es Epstein el rey del tráfico sexual como sugiere el título? Bueno, creo que en este país sí, absolutamente es el rey, porque primero es un hombre que está valorizado a tantísimo dinero, que sigue practicando, sigue siendo un asesor financiero en Wall Street, que hace una semana estuvo caminando por las calles de Nueva York, Madison Avenue, con 2 niñas de 14 años y nadie ha hecho absolutamente nada, y que aunque fue sentenciado fue a una cárcel del condado solamente 13 meses, aunque hay una ley federal que lo hubiese enjuiciado por un mínimo de 20 años. Dime, Conchita, estas jóvenes son jóvenes que ya estaban, mujeres jóvenes que ya estaban en el negocio de la prostitución, o eran niñas que fueron inducidas a la prostitución para esta mafia, para este servicio, para esta red de tráfico humano, de tráfico sexual. Muy buena pregunta, Karen, porque mira, una niña de 12 años, de 13 años, de 11 años, de 14 años, las edades de las víctimas de este señor tienen que haber sido inducidas. Es decir, ¿cómo una niña de 11 años va a querer prostituirse con un hombre de 52 años? Creo que eso no es posible, ¿no? Así que creo que las niñas han sido inducidas, son todas niñas de bajos recursos.
muchas de las niñas locales, es decir, niñas que él recluyó de Palm Beach County, de la Florida, de Brasil, de México, de Europa Occidental, fueron niñas que no tenían familias y poca educación y que eran niñas ambiciosas. También él les prometía trabajo como modelos. Muchas de ellas pensaron que él les iba a dar un trabajo como una modelo en Victoria's Secret y en MC Squared, porque él es inversionista en MC Squared, una agencia de modelaje, y su mejor amigo y protector y primer cliente, Leslie Wexner, que es el chairman de The Limited, The Gap y dueño de Victoria's Secret, él utilizaba esa amistad para prometerle a estas niñas que les iba a dar empleo si ellas... Me parece recordar que tiene una isla, ¿no? Él vive en una isla privada, Sí, es su isla privada. 23 veces en ese avión. 26 veces. 26, ¿no? 26 Ah, veces. yo tenía 23, 3 más. ¿Dónde es la isla? En United States Virgin Islands, es cerca de, al frente de St. Thomas. Y es una isla privada que se llama Little St. James. Conchita, ¿hasta qué punto tu libro influye en el desenlace de estos casos? Bueno, mira, el libro, Karen, se acaba de Porque publicar. es preguntar cómo que comienza. Sí. El libro, primero. el libro se acaba de publicar hace 2 meses. Investigación. Sí, yo hace 10 años que estoy investigando el tema del tráfico infantil en las Américas, específicamente en los Estados Unidos. Aunque fui a Cuba, no sé si debo decir, fui a Cuba hace unos meses y estaba con una amiga mía y detrás de mí había una madre vendiendo a su hija. Y la pude grabar, grabé toda la conversación. La hija, no sé la edad, pero me supongo que la niña tenía unos 15 años, 14 años. Y la madre la estaba vendiendo a un señor inglés mucho mayor. Así que obviamente está sucediendo en Cuba, pero cuando tú le preguntas a un oficial cubano, que yo le he preguntado a varios oficiales cubanos, es que ustedes permiten o saben, reconocen de lo que es el tráfico humano, todos te dicen que absolutamente no, que Cuba cuida muchísimo a sus hijos, que no existe el tráfico humano en Cuba. Pero no, entonces perdóname, para contestar tu pregunta, hace 10 años que yo estoy investigando este tema, hace 2 meses que publiqué el libro, y creo que este es el principio. Yo tengo una fundación en Washington, The Alliance to Rescue Victims of Trafficking, y la misión de nuestra fundación es promover el tema del tráfico infantil y abrir, si Dios quiere, la primera casa de rescate, de refugio para estos niños que no existen en Washington. Quiero que después nos cuentes un poco más de tu fundación y sobre el proyecto que estás planificando con la fundación, Conchita. Ese va a ser el bebé de tu investigación, ¿no? El resultado. El castigo de Epstein, por lo que cuentas, ha sido muy leve. ¿De cuánto tiempo fue la pena que él tuvo que pasar cárcel? ¿Y por qué de lo que cuentas ha sido una pena tan leve? Bueno, a él primeramente lo enjuiciaron por el Estado, y el Estado pensó que los crímenes de él eran, perdóname, no sé decir esta palabra en español, internexes, que quiere decir que habían crímenes que eran interconectados, eran de Estado a Estado, y como eran muchos de los crímenes, él promovió muchas de las niñas a través del Internet. Al momento que uno comete un crimen a través del Internet, se vuelve automáticamente en un crimen federal. Entonces entra lo que es el Departamento de Justicia y se convierte en una investigación federal. Así que después que a él lo arrestan en el 2005, hay una investigación gracias a la policía de Palm Beach, Michael Ritter, el chief de la policía. Esa investigación duró varios meses.
el Estado después lo investiga y llega a la conclusión que no, que Epstein no debe de ir a la cárcel. Y el jefe de la policía de Palm Beach se niega a aceptar y va a los federales. Ahí empieza una investigación y dura 2 años, y en el 2007 lo enjuician con solamente 2 counts: solicitation of prostitution with a minor, que quiere decir que él lo enjuician como si él hubiese abusado a una prostituta, pero esta prostituta tenía solamente 14 años. Y entonces le dan, la sentencia es de 18 meses en el county jail, en la prisión del condado de Palm Beach, y de ahí 18 meses en su casa, que es una casa bastante grande en Palm Beach, en el Brio Way. Y obviamente lo que ha sucedido después de la sentencia de Epstein es que todos los traficantes que han arrestado en Palm Beach County y aquí en Miami han pedido que utilizaran el caso de Epstein como el federal guideline, el state guideline, para que no los enjuicien a ellos. Sí, así que este caso se ha convertido en un caso. ¿Y cómo Clinton salió de ahí? Porque al principio lo estaban involucrando con esos viajes que dio con él. Bueno, es que primero una de las víctimas, que se llama Virginia Louise Roberts, que tenía 14 años cuando conoció a Epstein, ella identifica a Clinton no solamente en el avión, viajando con ella y con otras niñas de menor de edad, pero también lo identifica en la isla. Y hay en uno de los capítulos, en uno de los depositions que ella entrega, ella dice, el abogado le pregunta, bueno, ¿quién estuvo en la isla contigo estos días? Una de las muchas visitas. Y ella dice, bueno, estuvo el presidente Clinton, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y 2 niñas rusas de 12 años. No dice lo que sucedió, obviamente yo tampoco, yo no sé lo que pasó porque yo no estuve en la isla, pero ustedes pueden opinar de qué es lo que Conchita, sucedió. Es obvio entender el porqué de la respuesta a mi pregunta. Tú dices al final de la obra que esto no es un tema judicial, sino moral. Lo entiendo así también, pero quisiera que profundices un poco más de por qué es... En el averaje, las niñas que están traficadas tienen entre 11 y 12 años. Esto es un problema global, pero específicamente en este país, lo que los americanos llaman the average age of entry, viene siendo 12 años. Este específico caso, este señor, que es un hombre bastante inteligente, un hombre que de la nada ha hecho billones de dólares, un hombre que tiene una influencia increíble con el gobierno, con el Partido Demócrata, creo que he should know better, y que en vez de ayudar a estas niñas de bajos recursos, que son todas niñas, porque una niña de 12, 13, 14, 15 años es una niña comparada a un hombre de 52 años cuando sucedió el caso, cuando lo arrestaron, en vez de ayudarlas académicamente, empezar un trust, las abusa y se las presta a los políticos. Así que para mí esto es un caso, no solamente que es un caso global, porque lo hizo globalmente, pero también es un caso moral. Es aún mucho más que un caso legal. Es una atrocidad. Es una atrocidad, y es una atrocidad que no ha tenido freno, porque él sigue. ¿Qué papel desempeña, a dónde entra en esta historia Alan Dershowitz?
este abogado famoso, ¿no? Sí, Alan Dershowitz, que era un profesor de ley en Harvard University, un hombre muy respetado mundialmente, especialmente por su política de Israel y con Israel. Él no solamente es amigo de Jeffrey Epstein, también fue el abogado de Jeffrey Epstein. Y lo que nosotros los periodistas nos enteramos en el año 2014, el 31 de diciembre, es que a Alan Dershowitz lo implican en el caso como accesorio. La misma víctima que identifica a Clinton identifica a Alan Dershowitz, y ella dice en el testamento que él la violó 6 veces en 6 distintos lugares. Y entonces imagínate, él se convierte no solamente en el abogado, pero ahora es uno de los defensores. Y no sé si ustedes conocen el caso de Dershowitz con esta niña. Hay 4 casos que todavía siguen pendientes, 2 casos en Nueva York, 2 casos aquí en la Florida. El caso de Dershowitz se terminó, es decir, se concluyó porque él, a través de su seguro, le pagó a la víctima y a los abogados defendiendo a la víctima para que cerraran el caso. Este es un señor que ha tenido una carrera de más de 50 años, un hombre muy respetado. Si este señor no hubiese tenido nada de culpabilidad, yo creo que él hubiese hecho lo que él propuso en la televisión nacional, que es I'm going to disbar the attorneys and I'm going to put her under the bus, que es lo que él le dijo a CBS, NBC, ABC, New York Times, CNN, a todas las redes de editoriales. Y hizo lo opuesto, cerró el caso y le pagó a los abogados. ¿Por qué? Entonces, después de esta investigación y todo lo que nos cuentas, ¿qué opinión tienes de la justicia americana y cómo funciona? Bueno, me gustaría, como optimista eterna, me gustaría pensar que hay justicia, que todavía existe la justicia, pero lo que me he dado cuenta es que la justicia americana está dividida para los pobres y para los ricos. Si uno tiene dinero para poder pagarle a buenos abogados, creo que uno recibe otra forma de justicia, y si uno no tiene los recursos y los medios y la influencia, la justicia es muy distinta. Hoy por hoy, si uno atropella a una persona en la calle manejando bajo el efecto del alcohol, con $30,000 hay jueces en el 11º distrito que lo sacan en libertad. Y en muchas ocasiones reciben la oferta a través de terceras personas. Tienes $30,000, no tienes problema, vas a salir en libertad. Yo creo que no hay justicia, yo creo que hay decisiones de las cortes, no justicia. Con una experiencia, en mi caso, 3 casos, y con eso que tú me acabas de contar y otras más, pues es lo que tú dices. Es lo que tú dices, no. La justicia es un concepto absoluto. No puede haber un 20% de justicia, como una mujer no puede estar el 20% embarazada. ¿Hay justicia o no hay justicia? No hay justicia en las cortes americanas. Si alguien me lo hubiera dicho a mí hace 20 años, no lo hubiera creído. Pero estoy convencido porque he sufrido por esa situación y yo estoy defendiendo un caso que ha salido en la prensa que no hay justicia. Es decir, la Fiscalía de Broward falsificó pruebas, escondió otras para que los familiares pudieran recibir más de $50 millones. Increíble. Increíble. Y eso que tú estás contando, hermano. Pero me parece recordar que Clinton hizo algunas declaraciones con relación a eso. No, él no ha hecho declaraciones. No llegaron a preguntarle, ¿no? No, yo lo llamé. La isla y los viajes. No, a él, no solamente yo, varios periodistas han llamado al presidente para preguntarle cuál es su asociación con Epstein y por qué es que él ha recibido dinero. A mí me comentó una persona que no puedo identificar, que los primeros $4 millones que se invirtieron en el Clinton Global Initiative, y la razón por la cual el presidente pudo
desarrollar el Clinton Global Initiative fue gracias a Epstein, que él le donó $4 millones. Y Paul Lewis del periódico The Guardian en Londres confirmó que Epstein, a través del banco HSBC, que es un banco mitad Hong Kong y inglés, le invirtió varios miles de dólares en la fundación, y también lo confirmó uno de los abogados de Epstein, Gerald Lefcourt. ¿No has recibido amenazas por ese trabajo que has estado haciendo? Sí, bueno, en México yo no he regresado a México porque... No, puedes regresar. Pero aquí en Estados Unidos. No amenaza. Aquí me ofrecieron... No, aquí en los Estados Unidos no me han... Creo que me han hacked el teléfono, el email me lo hack todas las semanas. Pero sí me ofrecieron dinero, $5 millones para no publicar el libro, que obviamente no lo acepté. Así que espero hacer los $5 millones vendiendo los libros. Bueno, yo he sido testigo del trabajo. Y quisiera añadir que, aunque no incluí el nombre de Karen por razones políticas, Karen ha sido un gran apoyo, ha sido un pillar en mi vida estos años escribiendo así libros. Tenía que recordarle que tenía que comer algo, ¿no? De tanto trabajar. Tu trabajo ha sido de verdad que inmenso, Conchita, y me consta, he sido testigo de esto. Y quiero saber qué herencia quieres dejar a futuras generaciones de tu trabajo, y que nos cuentes sobre, bueno, el resultado de tu investigación en cuestión de tu fundación, y que nos expliques quizás un poco más para cerrar. Después de eso, están bienvenidos a hacerle preguntas a Conchita. Bueno, gracias. Rápidamente, para concluir, lo que me gustaría dejar como para futuras generaciones, para mis hijos más que nada, es que, y para los hijos de ustedes, es que tenemos este gran problema que tenemos que resolver, porque sin niños no hay futuro. Los niños son nuestro futuro y tenemos que protegerlos, y tenemos que combatir cualquier cosa, lo que sea, para poder no solamente proteger a los niños, pero también educar a los niños y intentar que ellos sean parte de la solución. Aquí tienen que haber, yo no soy la solución, este libro no es la solución, mi fundación no es la solución. Soy solamente una gota de agua intentando hacer un cambio pequeño, pero cuando hay muchas gotas de agua en una piedra, la piedra se desaparece, ¿no? Y entonces lo que me gustaría es que la fundación, a través del trabajo de nosotros de la fundación, podamos abrir una casa de rescate para estos niños, porque la razón por la cual muchos de estos niños siguen con los traficantes en vez de escaparse es porque no tienen dónde ir. Es decir, después de ser abusados día tras día tras día, estamos hablando de 365 días al año, donde tienen que tener relaciones sexuales 10 a 15 veces al día con personas extranjeras. ¿Qué es lo que tienen estos niños? Están todos o están adictos a la droga, que es un gran problema, a la heroína especialmente, que ahora hay una epidemia de adicción a la heroína increíble, específicamente con estos niños que han sido traficados. Y tenemos ahora una población de niños que han sido adictos. En los Estados Unidos hay 2 soluciones solamente hoy: foster care and state system. Y ambas no son soluciones. Así que tenemos que abrir casas de rescates, y el gobierno no paga esas casas de rescates. El gobierno lo que da es dinero para servicios y programas para rehabilitar a los niños, pero no paga lo que es bricks and mortar. Y eso es algo que se tiene que desarrollar
gracias a las familias, a los individuos privados. Y entonces espero que mi fundación pueda ser parte de ese desarrollo y de esa conversación que va a seguir por muchos años. Yo Sí, quería Joel. nada más si en tu investigación los niños esos, el millón de niños esos que vino de México, ¿se queda aquí o qué les pasa? ¿Vuelven a su casa después que los usan, después que los...? Depende, todo yo y eso todo depende, ¿sabes? Muchos de esos niños se mueren porque, bueno, la droga o los matan. El que no, mira, te enseño, Karen, ¿me puedes dar un libro para enseñarle? Entonces es un one-way ticket para acá. It's a one-way ticket. Here or for other places. La razón por la cual yo le pedí al artista que ilustrara el libro y que pintara este árbol que se llama Border Patrol y ICE llaman a estos árboles rape trees, porque a través de nuestra frontera con México existen estos árboles que son 3 o 4 pies de altura nada más y no tienen ramas, y los traficantes cuando cruzan a los niños, que es casi siempre por la noche, los violan inmediatamente, es decir, es un gang rape. Y entonces ellos, para señalarle al traficante que está ya dentro de los Estados Unidos, le quitan usted sabe, el lingerie y se los tiran a los árboles, y es lo que es estas cositas blancas. La ropa interior. La ropa interior se las tiran a los branches. Y entonces Border Patrol ha identificado estos árboles como rape trees, porque ahí ellos ya se dan cuenta quién ha entrado, cuántos niños han entrado. Y cuando a mí me llevaron a ver, gracias a Dios fueron muy generosos conmigo y me llevaron a través de un helicóptero, vimos millas y millas de estos árboles a través de la frontera, pero millas. Y cuando lo ves en persona, es decir, si estás caminando y lo ves, es algo impresionante. Y esto es lo que hace frontera entre México y los Estados Unidos. Pero ¿y las madres y los padres de esa gente no...? Bueno, muchos de estos niños han sido, ¿sabes?, abducted. Los padres no se enteran. Estos son niños pobres. Es decir, como me dijo Jorge Castañeda, el canciller de México, me dijo, mira, al día que le roben a un niño, a un senador, se acabó el tráfico infantil en México. Pero hasta que eso no suceda, o que se lo roben a un senador americano, eso no va a parar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? María. Me deja speechless, o sea, te felicito por el magnífico trabajo. Gracias. Es impresionante que esto esté pasando en este país. Y mi pregunta es, ¿existen otras organizaciones sin fines de lucro, redes de apoyo a las víctimas que se puedan concertar para hacer más presión, alertar a la ciudadanía y lograr que ojalá un sistema muy directo judicial que a veces funciona tome cartas en este asunto, el Congreso, no sé? Sí, hay muchísimas. Washington, creo que hay más de 40 organizaciones similares a las mías, no con el fin de abrir casas de rescate, pero sino son proveedores de servicios. Casi todas son proveedores de servicios, y hay 15 agencias federales cuales le dan servicio a las víctimas del tráfico infantil. Así que sí existe. Polaris siendo una de las organizaciones más importantes, tiene el National Hotline Number. Ellos manejan todo lo que es el número. Si una niña está en un caso de emergencia, ella sabe, este número se llama, e inmediatamente la policía viene y la rescata. El problema es que muchas de estas niñas no quieren ir a la policía y no quieren delatar a los traficantes porque tienen miedo que al momento que el traficante salga de la cárcel, la va a buscar y la va a matar. Y lo peor es que ella después, sin el traficante, ¿a dónde duerme? ¿Dónde come? Ella no sabe nada, es decir, tiene 14 años, si viene de México y no sabe en inglés, ¿cómo se va a comunicar? ¿Con quién? ¿Quién le va a decir? ¿A quién le va a pedir socorro? ¿Dónde va a dormir?
cómo va a comer. Y ella no sabe hacer nada porque no tiene educación. Así que... Sobre las autoridades mexicanas, ¿hasta qué punto están involucradas? A propósito, no he hecho muchos estudios en México por lo que me sucedió a mí personalmente, pero sí sé que las tres ramas de policías en México, estatales, federales y locales, están todos trabajando con los traficantes. Es decir, la corrupción en México es brutal. Brutal. Y es a través de todos niveles federales, porque es que el dinero, hay mucho dinero. Esta es una industria de 767 billones de dólares global. Es difícil pelear contra una industria que tiene Entonces, unos ese es el límites. motivo. Porque yo no estoy Claro, es el dinero, Yo es el dinero. El motivo siempre Bueno, es dinero. tú, claro, es el dinero. Tú lo vendes, A pesar de ser billonario, gana otros billones claro. prestando a estas niñas. Bueno, él tiene un político, vamos a decir político X, ¿verdad? El político X le gusta a una niña de 13 años. Él le dice, no te preocupes, yo te voy a proporcionar una niña de 13 años, pero acuérdate que yo necesito que durante la próxima sesión legislativa tú me pases este bill, porque esto yo lo necesito para mejorar mis negocios. Influencia. Muchísimas gracias. Te felicito. Gracias.